Qué bueno que... Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, 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 bien. Todo bien. Bueno, bueno, vamos a continuar con esta tercera sesión. Esta tercera sesión es interesante porque vamos a estar platicando sobre dos temas fundamentales que versa la novela. Son temas que son muy recurrentes en el análisis literario de Drácula. Particularmente estamos hablando de los mitos de Drácula, por un lado, y por el otro lado, la parte de la sexualidad, ¿no? La sexualidad es algo que además está sumamente asociado con Drácula, pero aquí es donde yo quiero empezar a preguntarles, ¿cuál es la concepción que ustedes tienen de la sexualidad y Drácula? Aquí es donde quiero empezar la sesión y por eso me urgía que estuviera todo el mundo. Hablemos de Drácula y sexualidad. Moni, Sam. Este, yo nada más noté así como que una pequeña frasecita donde están las vampiras ahí con este Jonathan, Bien. donde llega y le dice que no lo toquen, molestó Drácula y le Ujú. dicen que él pues no sabe amar y él les dice que ustedes sí saben pues, que él sí llegó a amar, nada más, pero Es interesante esa parte, ¿no? sí, Pero antes de la lectura, Moni, ajá. ¿cuál es lo que tienes en la cabeza? No, pues es que tiene mucha fuerza toda la mercadotecnia, o sea, pues siempre así como que uno piensa en el vampiro guapo, romántico que va por la Ok. muchacha, o sea, es imposible no pensar eso, eso es muy fuerte. Ahí hay Y una... realmente, ajá, ujú. o sea, a mí me encanta la película esta ¿de qué año? Del 93, o sea, sí, 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 92, la de Francis Ford Coppola, ¿cierto? claro, Ok. sí me gusta, Claro, porque además tiene una carga sexual bien importante sí, esa película. Además, vemos inclusive al conde Drácula en forma de lobo teniendo sexo con sí, Lucy, ¿cierto? sí. Además, de manera explícita, por cierto. Muy bien. Oye, Sam, dame un segundo, quiero ir con Sam. Es que tú vas a abarcar un poquito más la conversación. Dame un dale, dale. segundito, Félix. Me Déjame. siento un poco verde todavía en el tema, así que me gustaría escuchar primero. ¿Quieres pasar? Perfecto, gracias, gracias, Sam. Venga, Félix. Fíjate que medio lo habíamos platicado, creo que lo platicaste y sí lo noté. Sí le eché los kilos para leer la novela nuevamente completa. ¿Estás leyendo o No, estás escuchando? ya lo acabé. Ah, perfecto. Justo terminé antier. ¿Cómo le hice? Le avanzaba lo que podía en el libro físico. Cuando me cansaba, me pasaba al audiolibro y le fui avanzando, ya lo acabé. Bien. ¿Qué noté? Y creo que lo comentaste bien. Si bien en las películas te pintan este amorío con Mina, en el libro, pues la verdad es que más fue por chingar, ¿no? Pero no sé si estoy equivocado o no sé si es mi percepción, pero siento que el güey está más obsesionado con Jonathan Harker. O sea, y cuando cuando llegan las vampiras, o sea, se ve de, nada, a ver, presta, esto es mío, ¿no? O sea, esto es mío. O sea, no sé si sexualmente, pero sí hay una obsesión mucho más clavada con Jonathan, ¿no? De tal manera que creo que cuando llega literalmente va a marcar territorio de esto es mío, ¿no? Evidentemente, pues él no sabía que después iba a escapar, que tengo mis dudas ahí en cuanto a la facilidad con la que pudo haber salido, ¿no? Que yo creo que Drácula no tendría ese tipo de descuidos, pero que es una teoría, son otras cosas, ¿no? De cómo llegó al lugar. Y creo que sí hay mucha más tensión en otros personajes que realmente entre ante Drácula. Creo que Drácula, eh, cuando toma posesión de una persona, como el tema de Lucy o de eso, yo creo que más que sexual es un tema de dominio, es un tema de poder, es un tema de te abalanzo, te avasallo, te hago mía, pero más desde un punto de vista dominante que realmente con un tema de tensión sexual. No sé si a lo mejor estoy equivocado en la percepción. No, al contrario, yo creo que estás muy bien. Muy bien. Muy interesante lo que estás trayendo a la mesa, porque fíjate que en términos generales por ahí va la cosa. Nada más me llama mucho la atención esta lectura que le estás dando del dominio sobre Jonathan Harker. Yo no lo he leído así.
quizá sea porque he estado siendo muy enfático en la relación de Henry Irving con el mismo Bram Stoker, que hay un paralelismo entre el Conde Drácula y Jonathan Harker. Recordemos que Bram Stoker, él se ve reflejado en la figura de Jonathan Harker, es indudable, Claro, ¿no? Acordémonos que Jonathan Harker es un abogado, al igual que Bram Stoker, Stoker. ¿No? O claro. sea, ahí tienes ese paralelismo. Y como ya les había yo comentado, muchas de las figuras de la novela pues están presentes en la vida de Bram. Así como Henry Irving es el conde Drácula, bueno, la mamá de Bram Stoker es Mina, Pero ¿no? para Y por Mina, ¿no? eso, A mí se me hace Mina, ¿no? Como esta persona que escapa del estándar que tiene que ver con la mujer de esa época. no, y además acuérdate de este diálogo que dice Van Helsing, que es bien importante y súper trascendental, porque dice, esta mujer es tan importante, es tan inteligente que podría llegar a ser un hombre. Acuérdate que Sí, esta y es una novela súper machista. justo lo recordé en el momento que dijiste que era muy machista, que seguramente en ese entonces pudiera haber sido un halago, Ah, no, cuenta con ello. Era realmente. el mejor halago que un hombre le podía hacer a una mujer, decirle que ella era tan importante como un hombre. Hoy díselo a una Gen Z, bueno, pues Puta, te queman en el zócalo, ¿sí me entiendes? Y además con justa razón. Pero a lo que voy con todo esto es que esta tendencia de Bram Stoker de reflejar a sus personalidades y a sus personas tiene que ver mucho con la parte sexual. Es interesante lo que dices del dominio. Insisto, yo no lo había leído por ahí, aunque debe estar presente, sin duda alguna, ¿no? La parte mucho más dominante. Yo lo que sí es que no encuentro en ningún lado una presencia sensual ni sexual del conde Drácula hacia ningún personaje en lo exacto, particular, ni hombre ni mi mujer. mujer. Porque, ojo, hay una tendencia en los estudios, sobre todo, acuérdense que los estudios de la academia tienden a ser queer, tienden a ser woke, sobre todo, y tienden a eh, 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 homosexualizar absolutamente todo, ¿no? Entonces, ya sea, en el caso de Bram Stoker, se le ha dado mucho la lectura de que era homosexual, insisto, no por el tema esta de la camaradería. Hay varias cartas que Bram Stoker le escribe con mucho entusiasmo, con mucho afecto, sabes que si además si lo lees en otro tiempo y si lo lees fuera de contexto, se puede malinterpretar de mil maneras, ¿sabes? O sea, porque además está siendo muy pasional, sobre todo, pues con un hombre con hombre. Lo que pasa es que nosotros no entendemos eso porque además no vivimos en la época victoriana, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de una época victoriana donde la sexualidad estaba completamente reprimida y el hombre era macho, macho, y no había como puntos medios hacia un tema de sensibilidad masculina, ¿no? Entonces, cualquier apertura hacia lo femenino o hacia la sensibilidad se interpretaba como homosexualidad. Y eso es algo que además la academia tiende mucho a hacer, ¿saben? O sea, a decir que todo es homosexual. Particularmente con Drácula, se da un caso muy particular porque en el cuarto capítulo, casi terminando el tercer capítulo y casi por empezar el cuarto, hay un diálogo precisamente con las hermanas siniestras, que es justo de lo que vamos a hablar. El día de hoy, justo lo que decía Moni. Eh, para empezar, no son esposas de Drácula. Esa parte es bien importante dejarlo muy claro. Se les dice esposas de Drácula o Brides of Drácula a estas tres, pero por el cine. En el cine sí se llaman como brides, inclusive son The Brides, ¿no? Y además Hollywood se ha encargado de decirlo una y otra vez. Pero en el texto no hay una sola referencia a que sean sus esposas. Esta parte es bien importante, ¿de acuerdo? O Entonces, podrían ser consideradas familiares. O sea, pues, son familiares. como sus familiares, sí, porque hay que tomar en cuenta que el conde Drácula es un brujo, para empezar. Entonces, por lo tanto, tiene familiares, pero en el tema de tener a entes malévolos como A su compañía, servicio. ¿no? Y en el caso de las vampiras,
pues evidentemente es bien interesante porque, ojo, si no se menciona una relación entre ellos, no está esta parte del reclamo, pero porque le dice es que tú nunca has amado, ¿no? Y dice, no, yo sí he amado y te acuerdas porque acuérdate, ¿no? Lo cual nos hace pensar que hubo una relación entre ellos en algún momento. Sin embargo, lo que es como súper importante es que cuando entra la novela a Estados Unidos, es reeditada, sobre todo en ese momento, porque en Estados Unidos se le agrega una frase que cambia completamente el sentido, y esta frase no es de Bram Stoker. La frase dice, ¿cómo se atreven a tocarlo cuando les he dicho que este hombre me pertenece? Atrás, esta noche es mío. Y creo que después les dice, ya después es para ustedes, ¿sí me entienden? Lo cual deja como entreabierta la noción de que él lo quiere poseer a Jonathan Harker, precisamente, ¿no? En esta cuestión, porque ojo, el dominio que ejerce el conde Drácula no es sensual ni sexual como lo ha pintado el cine, es una posesión demoníaca. ¿De acuerdo? Ese es el dominio de poder que ejerce el conde Drácula. El conde Drácula te posee como, si vieron la película El Exorcista, justo hace rato estaba escribiendo yo un post de eso. Si vieron la película El Exorcista, para mí El Exorcista de William Peter Blatty, de William Friedkin, es la adaptación mejor que hay de la novela de Drácula, ¿no? Porque lo que estamos viendo es el mismo cachito de la caída de Lucy Westenra, ¿no? En la película El Exorcista. Lo que estamos viendo es a una niña, prácticamente, porque Lucy en la novela tiene 19 años, es prácticamente una niña. Chiquita. Entonces, ¿cómo? Estaba chiquita. Sí, muy joven, 19 años. Entonces, es lo que representa que sea una mujer y no un hombre, el que se ha vampirizado, es la inocencia, ¿sabes? O sea, y es un poco lo que pasa con Regan McNeil en la película El Exorcista. Regan McNeil, siendo una niña, es escogida siendo una niña porque es el epítome de la inocencia. Entonces, lo que está diciendo el autor es si esta inocencia puede ser trastocada de tal suerte que se posee y se convierte en un demonio horrible, pues lo que no te puede pasar a ti, ¿sí me entiendes? O sea, esa premisa es brutal. Y esa premisa no es de William Peter Blatty, el exorcista, es de Bram Stoker y Lucy, porque lo que estamos viendo es la misma posesión, porque se fijan como en el exorcista, ¿no? Aquí Lucy empieza poco a poco a ser poseída, empieza a tener cambios que al parecer son de salud, ¿no? Y entran los médicos, por eso es que llega Van Helsing, por eso es que entra John Stewart al quite, ¿saben? Son los doctores, o sea, están queriendo salvarla desde el punto de vista médico, igual que Regan McNeil cuando le lleva a la Bueno, que, mamá a ver, a a lo hacerle que- los estudios y va con los doctores y demás, va en un paralelismo total. Y cuando la medicina no tiene las respuestas, es que ya se van a lo sobrenatural. Félix. sí, yo sentía a Van Helsing más que el tema físico, preocupado por el alma de Lucy. Totalmente. Y que justo hace coincide o hace Es lo que eco está con lo que buscando. acabas de Es lo que decir. está buscando. Lo que está Literalmente lo que buscando acabas es de decir, salvar que es el un alma. tema, exacto, que es un tema de posesión demoníaca y lo que se intenta salvar es el alma. Es el alma totalmente. Y lo dice toda la novela, porque ojo, lo que está en riesgo es el alma. O sea, el cuerpo al final del día muere y es un poco de lo que se trata la novela. Acuérdense que la novela es una confrontación contra la muerte. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos morimos? Inclusive ahorita en el siglo XXI. Si nos morimos ahorita, no tenemos una certeza de qué es lo que va a pasar. Entonces, esa sensación nos da mucho miedo. Entonces, como se ve reflejado ese miedo es aquí, y ahorita vamos a entrar a la parte de los mitos, pero esos miedos se ven reflejados en qué pasa después de la muerte. Entonces, como no hay una respuesta, viene la parte más aterradora, ¿no? ¿Qué pasa si me pierdo yo en el mal?
No, me pierdo. Acuérdense que Stoker es irlandés. Por lo tanto, tiene esta cuestión de una iglesia, si mal no recuerdo, es anglicana, muy particular, ¿sabes? Incluso hasta en la novela dice que ellos no están acostumbrados a los símbolos religiosos porque los ven como algo de superstición, lo dice el mismo Jonathan Harker al principio. Pero bueno, vamos a regresar al tema de los mitos y la sensualidad y sexualidad, porque esta parte es súper importante. Vamos a entender que el tema en la novela no hay ni medio rastro de romance. Fundamental. Romance asociado con sexo, porque es un poco lo que estamos discutiendo el día de hoy, ¿no? Estamos platicando un poquito la parte sensual, sexual y evidentemente romántica. Acuérdense que volvemos a lo que les vengo diciendo una y otra vez. Esta es una novela romántica. Sí, romántica, porque se escribió durante el periodo romántico, del romanticismo, sobre todo en Inglaterra. Y el romanticismo no es de cartas de amor. Habla el romanticismo de la relación del hombre con la naturaleza. No, ese es el romanticismo. Así lo resumimos a su máxima expresión, acuérdense que el romanticismo de lo que trataba era la relación del hombre con la naturaleza. Si ven cuadros del romanticismo inglés, van a ver siempre al hombre muy pequeñito contra el cuadro gigantesco que es la naturaleza gigante, ya sea una ola gigantesca que acaba de naufragar un barco y está el hombre pequeñito ahí en el cuadro, o vemos el gran paisaje gigantesco y al centro el personaje, ¿saben? Es esta relación de qué pequeños somos como seres humanos ante la naturaleza. Es un poco Jonathan Harker, pues llegando a Transilvania, qué pequeño me siento ante todo este mundo, ¿saben? Entonces, por eso es que es romántica, pero no romántica como lo entendemos nosotros en el sentido de hay un romance, y menos con la película de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, donde evidentemente hay un romance, pero además muy bien construido, tengo que decirlo. Ahorita platicamos de eso. Entonces, recordemos que en la novela, no hay ni medio rasgo de romance, ni medio rasgo de sensualidad, ni medio rasgo de sexualidad. El único momento que hay sensualidad y sexualidad es precisamente lo que decía Moni hace rato. Es justo en ese mismo instante que ahorita se los voy a platicar. ¿Ya alcanzan a ver mi presentación? ¿La ven? Sí, sí, se me viene. ¿A full? Sí, full, full, full. Ah, perfecto. Ok. Fíjense, aquí tenemos las descripciones de los vampiros y esta parte es fundamental entenderlo con Bram Stoker para evitar el tema de la homosexualidad. Fíjense, el vampiro hombre es un vampiro horrible. ¿Por qué? ¿Cómo lo describe Stoker en la novela? Cuéntame. Dice que tiene nariz aguileña, el bigote, entradas, pero aún así un cabello abundante, Claro, una garganta. Ay, no me acuerdo cómo la describe, pero dice que tiene pelos en las en manos. las manos, ajá. Para mí es más la descripción como de un hombre lobo, casi, ¿no? Claro, sí, exacto, porque ojo, en la novela Drácula es más lobo que vampiro. Sí, sí, Ya que lo lo comentaste por platicaremos. el tema del teatro Exacto. y justo ahí. Entonces, mucho más lupino, justo más lleno de pelo, precisamente por eso tiene pelos hasta en las manos. Bien, pero ¿qué más? ¿Qué más resalta de la descripción de Stoker del vampiro? Gente, Moni, ¿ya leíste? Sí, o sea, como que cuando se le acerca a este Jonathan, como que percibe un olorcito, así como Sigue, que ni modo sigue, que la, sigue, sigue. sí, Lo tienes, lo tienes, lo tienes. sí, Sigue. o sea, le dio asco que tenerlo cerca. Porque esa parte es importante, Raquel. Buenas noches. Hola. Bueno, dejo igual que termine Moni. No, 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 ya vas. Pues es más bien, bueno, yo tengo la idea de que es este monstruo
pues que sale de totalmente el orden de la naturaleza y es repulsivo, es repugnante, es un no muerto. Es uno muerto, lo estás diciendo muy bien. Y ojo, y ese es el vampiro Entras con sorpresas fundamental. desagradables. Claro. Y esta es la parte fundamental del retrato del vampiro, ¿estamos de acuerdo? Porque además, justo el vampiro de Stoker es como dice Raquel, es este vampiro que regresa a la tumba y como dice Moni, particularmente es nauseabundo. Para que vean que no tiene nada que ver con el vampiro del cine. Este es un vampiro feo, porque además no es atractivo físicamente, no es que lo describa como una persona atractiva, ¿no? Como dice Félix, ¿no? Hasta tiene rasgos que te sacan de onda como pelos en las manos, ¿sabes? O sea, esto te da como este cringe, ¿sabes? O sea, no es algo atractivo, sino te lleva hacia lo animal. Entonces, no está generando aquí una atracción sensual, o sea, no está generando Stoker lo que el cine genera, o sea, porque ahorita vamos a platicar de eso en la transmedia, ¿no? Lo que está generando Stoker es un vampiro aterrador, ¿no? Un monstruo que quiere el alma de las personas. Entonces, vean, si eliminamos todas estas capas que tenemos, ¿no? Gracias a los medios de comunicación, gracias a las caricaturas, gracias a los cómics y demás, ¿no? Nos quedamos con la quintesencia del vampiro Stoker, que es bastante aterrador en muchos sentidos, porque como dicen, es alguien que regresa de la tumba, es alguien que es nauseabundo, es alguien que es feo, Félix. En ese sentido, creo que es más acertado el Nosferatu de 2024 que lo pinta Totalmente. como un muerto. Ese es el gran error, luego platicamos de eso, pero justo la representación más acercada al conde Drácula que se tiene en el cine es el conde Orlok de Robert Eggers, de ahorita del año pasado. O sea, porque literal está vestido hasta en la usanza del personaje y tiene el bigote, ¿no? Que eso es algo que a la gente le cagó. Luego platicamos de eso. Es más, ahorita, más al rato entro al tema de Nosferatu. Pero lo que vamos justo es eso, ¿no? Tenemos un personaje que es completamente repulsivo y ojo, él no pretende, ¿no? Ligarse a nadie. A nadie, ¿no? O sea, que se tope a Lucy es completamente circunstancial. Él no le está casando, ¿no? O sea, acuérdense que cuando llega el conde Drácula, y esta parte es bien importante porque hay que leer bien la novela, porque si no se podría como malentender por qué el conde Drácula encuentra a Lucy. La realidad es que acuérdense que el conde Drácula llega al puerto de Whitby, porque además el puerto de Whitby era uno de los puertos más importantes de Inglaterra. Es así de sencillo, había 3 puertos, ¿no? Es Whitby, es Londres y por el otro lado está, creo que es Birmingham o Liverpool, no me acuerdo cuál de los dos era como más importantes. Pero a lo que voy es que este era uno de los puertos muy importantes, era un puerto que había visitado Bram Stoker en una de sus viajes y por lo tanto se enamoró, le encantó la abadía, le encantó el paisaje, ¿no? Entonces evidentemente lo incorporó en su relato, pero no es casual. El conde Drácula, bueno, llega ahí en la tormenta, acuérdense, pero se transforma en un lobo, ¿no? Como lo estaba platicando Félix, se transforma en un lobo negro que brinca del barco y como no tiene sus cajas, porque pues las cajas están ahí en el barco, ¿no? Y entonces él lo que tiene que hacer es salir corriendo, ¿no? Como no tiene sus cajas, él se va a guardar en la tumba del suicida, donde el señor Swales se sienta a platicar con Lucy. Acuérdense que ahí tienen una tumba y acuérdense que les había yo dicho que en la época victoriana les encantaba ir a los cementerios, ¿sabes? Ahorita nos parece lo más creepy, ¿no? Ahorita es muy raro que vayamos a un cementerio. En Estados Unidos todavía se medio mantiene esa tradición que tienen los cementerios abiertos y la gente va como pues no es que sea un parque, pero bueno, pues están caminando por ahí. Aquí en México, pues como somos más tradicionales, ¿no? Se le llama hasta el Camposanto, ¿no? Que es como este lugar hasta cerrado, ¿no? Y justo en el Camposanto de la iglesia de Whitby está la abadía de Whitby y justo hay una iglesia al lado. Y la iglesia literalmente, realmente, literal porque está escrito y realmente porque es real,
tiene un cementerio. Y ojo, a la gente que se suicidaba, acuérdense que la iglesia no les perdonaba el suicidio, entonces los condenaba inmediatamente al infierno. Entonces ellos no tenían redención, ¿sabes? Si tú te suicidabas, de inmediato te ibas al infierno. Creo que al día de hoy la iglesia no te acepta en un cementerio si te suicidas. Eso creo que sigue sucediendo. Pero bueno, el caso es que el suicida, acuérdense, está fuera del cementerio, donde están los límites del cementerio, donde están los límites del camposanto, están las tumbas de fuera que están casi en el acantilado, que es donde ellos se sientan. Entonces Drácula, como no tiene dónde esconderse cuando llega en el Demeter, sale corriendo y encuentra refugio en la tumba del suicida, que casualmente es la tumba que Lucy visita continuamente, y acuérdense que ella es sonámbula. Entonces, de repente, pues es como cena a domicilio, pues está ahí el pobre conde Drácula ahí espantadísimo, ¿no? Guardadito en su tumba del suicida, y de repente llega Lucy, ¿sabes? Entonces dice, wow, pues venga, entonces por eso que la posee. Félix, ¿tienes la mano levantada o es la de hace rato? Félix, ¿me Perdóname, escuchas? perdóname, es que no me jalaba el audio. Mm. Ya. Tienes mano levantada. Perdóname, no, fue cuando participé hace ratito. Ah. Nada más que Bueno, creo a que lo se que me voy trabó es, acuérdense, Luz, aquí a diferencia de, por ejemplo, en la película, pues Lucy también no es esta come hombres, ¿no? Que aparece en la película. Francis Ford Coppola la retrata muy raro porque eh, la retrata como una mujer liberal. Claramente sí es más liberal que Mina, ¿no? Mina es mucho más conservadora en el relato, pero no es una come hombres, ¿no? No es la Sadie Frost de la película, ¿no? Que además sale vestida de rojo, insisto, tiene sexo explícito con un hombre lobo, lo cual es muy peculiar de la película. Pero en la novela eso no sucede. Acuérdense, Lucy sí es más liberal que Mina, pero tampoco es que sea, no, insisto, una violentadora de hombres, ¿no? Bueno, pues tiene 3 pretendientes, eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces eso pues es un poco más escandaloso en la época victoriana, que acuérdense era mucho más conservadora, sumamente conservadora. Entonces tener 3 pretendientes, pues hablaba de que la chica estaba ¿cómo se llama? En el mercado, por llamarlo de alguna manera, porque además el matrimonio en ese entonces era mucho más mercantil que ahora, ¿no? Y entonces eso le daba un tema más como de libertinaje, pero en realidad no hay tal, ¿no? Ella es muy clara, ella de sus 3 pretendientes, bueno, pues ella sabe que quiere con Arthur y San se acabó, ella no le da ni entrada a John Stewart, ni le da entrada a Quincy Morris, el tejano. Acuérdense, no hay nada. Ella es tajante, cortante con ellos dos, tanto que el John Stewart se va casi a llorar a su changarrito, ¿no? Ahí con Renfield, y Quincy, pues que es el tejano ahí muy valiente, entonces él sí enfrenta las consecuencias. Pero, insisto, Lucy no está pretendiendo ni coquetear con los 3 ni nada, cosa que en la película sí pasa. Y acuérdense que aquí es donde entra el problema de Drácula, porque Drácula ha sido remediado. Remediado es que se lleva a otros medios. Remediado. Entonces se lleva a otros medios como el cine infinidad de veces, y se ha cambiado tantas veces la historia que la gente ya asume que es más la historia de la película que lo que estamos leyendo. Por eso volver a leer Drácula es rarito. Lo que decías la semana anterior, Félix, el meme de los Gen Z que están enamorados del Drácula de Luc de Besson, Luc Besson, que ¿no? ese sí es romántico en el sentido como lo entendemos nosotros, donde hay romance. ¿Por qué? Porque aquí ese Drácula no tiene nada de satánico, todo lo contrario, es un Drácula enamoradizo, y es más, la película en español se llama, creo Una que, historia de amor. Una historia de amor, fíjate, todavía peor. Ahora que te voy a contar algo, Échale. yo sí le doy duro al TikTok. Y luego hacen los famosos edit, que son como tomar partes para hacer un video y le ponen música muy romántica. Sí.
lo que romantizan a Drácula las chavitas de hoy. Así de, si no me vas a esperar 400 años, no quiero nada. O sea, son así como, sí, son Mejor nadota. mejor una dota, exacto. Y Sí. súper romantizan la novela y claramente pues te das cuenta que jamás en la vida han leído la novela, ¿no? Y es que aquí las motivaciones son totalmente distintas, porque ojo, tanto Francis Ford Coppola como esta película hacen hincapié que el Conde Drácula tiene una transformación gracias al momento que él pierde a su esposa. Tanto Francis Ford Coppola, cuando se entera que Elisabetta se suicida, que ojo, esa parte es real, esa parte es brillante, James Card, ahorita se los platico. Cuando se entera que Vlad, que Elisabetta se suicida, pues él se enoja muchísimo porque dice, oye, pues yo estoy peleando una guerra por ti, Dios, ¿no? Y me pagas con esto porque acuérdense, ella se suicida y entonces no la permiten, o sea, está fuera de Dios, y el mismo sacerdote que después resulta ser que es Van Helsing, le dice que está condenada. Y entonces es ahí que Vlad renuncia a Dios, dice, al carajo con todo, ¿no? Entonces yo que he peleado por ti, yo que he liberado naciones por ti, me pagas con esto, entonces te vas al carajo, y entonces es ahí donde se pelea con Dios y Dios lo castiga, ¿no? Y lo transforma en vampiro. Esa es la transformación en la película de Francis Ford Coppola. En esta es tanto peor, porque esta, la de Luc Besson, pues acuérdense que está refiriéndose a aquella película, ¿sabes? No a la original de Bram Stoker, sino a esta película. Entonces, un refrito, entonces todavía es más romántica aún, porque además se lleva a cabo en Francia, de la Belle Époque, que todavía es más estas cuestiones de romance, ¿no? Es como muy bonito todo el color pastel y ese tipo de cosas, pero por el otro lado tenemos la situación de que este Drácula lo mandan a la guerra, se muere su esposa, entonces otra vez se pelea con el Papa y entonces otra vez es castigado, entonces por eso viene la maldición. Ese es el relato que nos cuenta el cine. Sin embargo, cuando nos vamos a la novela, son totalmente motivaciones distintas, ¿no? Y aquí es donde la gente se saca de onda al leer la novela, porque ojo, en la novela Drácula se transforma en vampiro porque le vende su alma al diablo. Y es clarísimo, hace un pacto con el diablo en la escuela de la escolomancia. La escuela de la escolomancia es una escuela que sí existió en la tradición rumana, ¿no? Emily Gerard, que ya les había yo contado de ella, es esta esposa ¿cómo se llama? Del embajador inglés que escribió sobre Rumania en el libro este que se llama La tierra más allá del bosque, ¿no? Y que relataba todos los misterios y que relataba todo, habla precisamente de la escolomancia. La escolomancia es la escuela del diablo, la escuela donde el diablo escoge a 10 integrantes, y les enseña las artes oscuras, las artes, todo lo que es el ocultismo, les enseña ciencia. Acuérdense que en ese entonces dominaba la Iglesia Católica. Entonces, todo lo que era ciencia, pues es brujería, ¿sabes? Era algo, la tecnología era, o sea, Galileo no lo iban a quemar por brujo, por decir que el sol era el centro de todo. Entonces, acuérdense que todo lo que contradecía a la iglesia era herejía, ¿no? Entonces, bueno, las partes científicas, ¿no? Era herejía, ¿no? Se consideraba, hoy por hoy, entendemos a la química, ¿no? Lo que antes era estas transmutaciones ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre, no eran magos, los que estaban buscando transmutar plomo en oro, ¿cómo se llama? Alquimia. La alquimia, muchas Alquimia, ¿no? gracias. La alquimia, insisto, que era un tema de ocultismo y lleno de magia y demás, pues hoy lo entendemos como química, ¿sí me entiendes? Entonces, acuérdense que en ese entonces, todo lo que cuestionaba la iglesia o que se saliera de ese pequeño segmento de conocimiento, pues era algo maligno, así literalmente, era algo del diablo. Entonces, en esa escuela del diablo, el diablo escogía a 10 personas y les enseñaba todas sus artes ocultas,
a cambio de quedarse con un integrante. ¿Sí? O sea, ese era el cambio. Y ese integrante es Drácula. ¿Sí? Es el hijo del dragón, acuérdate. El dragón es el diablo, dragón, diablo, lo entendemos muchísimo. San Jorge y el diablo, San Jorge, perdón, cazando al dragón, que es un sinónimo del diablo, lo hemos leído hasta en el Apocalipsis, ¿no? La bestia, que es un dragón enorme. Entonces, acuérdate, el hijo del diablo, el hijo del dragón es Drácula, ¿ok? Es este conde que le vende su alma al diablo de manera voluntaria por conocimiento. Lo que está buscando el conde Drácula es conocimiento y literalmente le vende su alma al Drácula. ¿Por qué? Ya se los había platicado. Mefisto. Acuérdense que Mefisto era la obra de teatro que Henry Irving presentó una y otra vez y que este cuate le encantaba. Mefisto era el diablo y Fausto, ¿no? Le vende su alma al diablo por conocimiento. Entonces, de la misma manera que Fausto hace un pacto fáustico por conocimiento, de la misma manera el conde Drácula le vende su alma al diablo. Aquí no está metida ninguna mujer, aquí no está metida ninguna corazón, no hay ningún romance, ¿sí? Ahora, ¿por qué es brillante lo que hace James Hart en el guión de la película de 1992 de Francis Ford Coppola? James Hart es el que escribe el guión, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es agarrar más o menos el 50% de la novela, no, yo diría un 40% de la novela, 40% de la novela, y lo mezcla brillantemente con un 50% de la película Nosferatu, esta parte es muy importante, y un 10% de realismo histórico. Esta parte va a ser fundamental. Porque, ojo, en la historia de Rumanía, donde sí existió un Vlad, que ya lo hemos platicado mucho, donde está el Drácula histórico, Vlad III, Vlad el Empalador, donde sí existió, sí hubo una princesa Elisabetta, así es, sí existió una princesa Elisabetta, que, ¿qué creen? Sí se suicidó hacia un río, ¿sabes? Y eso lo lee James Hart, ¿no? Y dice, Matanga dijo lo changa y lo incorpora en la historia de su Drácula. Y entonces vincula de manera magistral el vampiro histórico, que es Vlad Tepes, con el vampiro literario de Bram Stoker y los vincula en su película, generando un híbrido que uno ya no termina de entender si es real, si está en la novela, ¿sabes? O sea, real, cuando hablo de real, estoy hablando de historia, porque acuérdate, el Drácula, no, les dije la primera sesión, Drácula tiene tres caras. Una que es el histórico, Vlad Tepes, ¿no? Ya hemos platicado de él. Dos, que es el que estamos platicando, que es el literario, el de Bram Stoker. Y tres, el del cine. Los tres son Dráculas, pero uno es bien diferente al otro y no se parecen unos a otros. Lo que hace James Hart en su película es vincular a los tres. Y eso es brillante. Entonces eso llega a confundir muchísimo. Ahora, ahorita regreso al Conde Drácula, ¿de acuerdo? Sobre todo en la parte sensual, sexual, ¿de acuerdo? Porque tiene que ver otra vez con la transmediación del personaje. Vámonos a la parte que es fundamental, que es la que decía Mon. Es la único momento en la novela donde hay un tema sensual, sexual, porque ni siquiera entre Mina y Jonathan, que son marido y mujer y son los protagonistas principales, hay un momento de romance. Nunca los vemos en un momento de romance, ¿no? Digo, los vemos como pareja, luchando juntos y demás, pero no hay un tema donde Jonathan esté conquistando a Mina o le lleve flores o haya una escena de sexo en la novela entre ellos dos o que hablen de un beso apasionado. Para nada, ni siquiera entre ellos, que son la pareja, sucede ese tipo de cosas. Por ahí Lucy se habla de algún beso, pero además estamos hablando de un beso de la época victoriana, que es un quicorete, entonces no es como la gran cosa, ¿saben? Acuérdense que se ruborizaban con cualquier cosa. Pero en gran contraste, y regresando a la imagen que tenemos aquí de frente, en gran contraste con el vampiro
masculino, las 3 vampiras son extremadamente sensuales. Extremadamente, no nada más sensuales, sino también extremadamente sexuales. Sensuales y sexuales. ¿A qué me refiero con sensual? Acuérdate, la sensual es toda esta parte sensorial, ¿de acuerdo? Entonces, desde cómo las describe Stoker, ¿no? Desde cómo ellas se aparecen en la habitación donde está iluminada por la luna, pero él claramente las describe que ni siquiera generan sombra, lo cual los lleva al terreno de lo sobrenatural, pero la manera en cómo se mueven, la manera en cómo susurran, porque ojo, ellas están jugueteando con la presa, ¿sabes? Acuérdate, ellas son vampiras que están cazando, entonces susurran medios juguetonas y eso es algo muy interesante que le pone Bram Stoker a sus vampiras, ¿sabes? Las hace juguetonas, están un poco como tocando, ¿no? La parte sensual, tentadora, porque acuérdate, en la época victoriana, la mujer era el diablo. Cualquier tentación era el diablo, ¿sabes? El hombre tenía que ser recto, tenía que mantenerse fijo, y la culpa de una mujer voluptuosa es de la mujer voluptuosa y por lo tanto es del diablo. Acuérdate que era muy mucho todo el tema, ¿de acuerdo? Entonces, la mujer era la pecadora. Entonces, por lo tanto, la cosmovisión de Bram Stoker acerca de las vampiras es mucho más sensual. Acuérdense que las vampiras además traen un antecedente muy fuerte literario, antecedente a Bram Stoker, que es Carmila. Y Carmila sí es una novela que además se publica cosa de 20 años antes de Drácula, no tanto antes, y es un antecedente directísimo a la novela de Bram Stoker. De hecho, mucho de la novela de Carmila se ve reflejado en Drácula. Bueno, los mismos personajes vampíricos, ahorita regreso a eso, pero inclusive antes de que estuviera en Transilvania, en la localización del Conde Drácula, él estaba en Estiria, que es la misma localización del vampiro de Carmila. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Carmila? Carmila sí es una novela abiertamente lésbica, ¿no? Donde además hay una seducción muy poderosa de una mujer vampira hacia una femenina. Entonces sí hay mucho el tema sensual y sexual. Sensual porque además acuérdate también era mucho más velado, no es como esta chica que en OnlyFans ya tiene sexo con 1000 hombres en una noche por un reto, no, eso ya no es esa mujer de la época victoriana. La mujer de la época victoriana, acordemos que es pues sumamente pues subyugada, sobre todo al machismo, ¿no? Particularmente subyugada al machismo, no tenía ni voz ni voto, literalmente no podía ni votar, ¿saben? Acuérdense que la mamá de Stoker es de las primeras que está metida en ese tipo de cosas, de empezar a buscar los derechos de las mujeres y demás. Entonces la mujer es sumamente reprimida. Entonces, ojo, aquí va a haber algo muy interesante porque eh, eh, la mujer vampira es sumamente sexual, es una cosa de locura, además Stoker se vuelve loco, o sea, acuérdense que Stoker es Jonathan Harker, entonces cuando ve a las vampiras, pues yo creo que literalmente estaba escribiendo con unas fantasías sensuales y sexuales muy poderosas, porque él sí habla de una voluptuosidad de las mujeres muy importantes, que esa voluptuosidad se convierte en seducción tentadora. Sabemos a las 3 mujeres que aparecen en el cuarto y se aproximan a él, insisto, ellas están casando, ¿no? Y además ellas ni siquiera lo pelan a él, ¿no? Ni siquiera están hablando con él, están hablando entre ellas, ¿no? Sobre la presa, y 2 de ellas que están en la parte de atrás le dicen, vas tú, y no te preocupes, empieza tú primero, que está tan joven, ¿no? Y está tan dado que literalmente tiene sangre para todas, ¿no? O sea, todas nos vamos a poder dar un banquete.
Entonces, aquí es donde llega el conde Drácula e interrumpe esa sensualidad, porque además, ojo, ahí Jonathan Harker está en el éxtasis, ahí sí lo vemos en el éxtasis, porque además él se rinde, incluso hasta lo menciona en su diario, porque le dice, híjole, no sé si debería escribir esto, porque Mina lo puede llegar a leer, lo cual, bueno, pues es un autogol ahí que se mete Bram Stoker, pero dice, Mina podría llegar a leer esto y podría ser lastimoso para ella, pero la realidad es que Stoker está gozando como nadie, ¿no? Su fantasía con las tres vampiras, ¿no? Y Jonathan Harker, ¿no? Porque entonces si vemos a Jonathan Harker prácticamente dejado, ¿sabes? Él ya se deja al placer, ¿no? De que lleguen estas tres mujeres y hagan con él lo que quieran, o sea, él dice, no me importa, ¿sabes? O sea, que me posean, dense, ¿sí me entiendes? Dense y dense denso, ¿no? Como diría Molotov. Entonces, lo que estás aquí y hasta te lo pone esta sensación súper sensual, donde vemos a la vampira rubia, que además la describe como algo sumamente hermoso, como la cosa más hermosa que él ha visto en su vida, una cosa impresionante, ¿no? Y además se le acerca, se le acerca, se le acerca, se le acerca, y siente hasta la esencia, ya cuando lo va a morder, y es ahí donde entra el conde Draco y lo corta, ¿no? Porque acuérdense, es Henry Irving, ¿no? Prohibiendo toda sensación de placer, no, ¿cómo la vas a pasar bien? No, 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 no. Y llega, y además llega con violencia, ¿sabes? Llega a violentar a las mujeres y llega a destruir absolutamente todo el momento de romance. Ahora, este diálogo que tiene con ellas, insisto, no hay un tema de ellas no son sus esposas, si acaso son concubinas, que no es lo mismo. ¿Qué es el concubinato? Por relaciones de placer, ¿no? Nosotros no sabemos de eso. Exacto, porque el concubinato, pues lo que tiene son relaciones de placer, pues se juntan, pues es como se juntan tres, ¿no? Y pues entre todos se dan cariño, pues está suave, El ¿sabes? poliamor. Pues es un poliamor, pues claramente. Pero no se menciona nunca esposas, esta parte es bien importante, ¿de acuerdo? Entonces acuérdense, esposas es del sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, pasamos a una vampira que es fundamental en el relato, que además también es muy importante, que es Lucy, ¿no? Y estamos hablando de ella. Entonces, Lucy cae de la inocencia, ¿no? Perdón, hay un micrófono por ahí abierto que me está interrumpiendo. Si lo pueden apagar. Gracias. Lucy es un caso muy interesante porque acuérdense, tiene este descenso de la inocencia, ¿no? Tienes a esta chica llena de vida, de sus tres pretendientes, ¿no? Porque además, ojo, Lucy es la esposa de Bram Stoker, Florence Stoker. Acuérdense que Florence era una mujer muy hermosa para su tiempo, ¿no? Y además Florence Stoker era pretendida por ni más ni menos que Oscar Wilde, ¿no? Entonces, Oscar Wilde y Bram Stoker fueron rivales por la mano de Florence Stoker. Florence Stoker se decide por Bram, pues porque tenía mejor trabajo, es la realidad, y el otro era mucho más divertido, ¿no? Oscar Wilde, pues acuérdense que le pegaba a todo lo que se movía, ¿no? Mientras se moviera, él decía, en esta cola sí me formo. Y entonces, Oscar Wilde, pues en esta cosa más libertina, pues pierde la mano de Florence Stoker, pero Florence Stoker era muy asediada, ¿no? Porque era, insisto, se decía que era una mujer muy bella de su época, y por lo tanto ella es Lucy, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ella tiene estos pretendientes, ¿de acuerdo? Entonces, luego de que tiene el descenso y termina muerta, que ahorita en otra ocasión vamos a platicar sobre la muerte de Lucy, porque además para mí el gran asesino es Van Helsing, no Drácula, pero porque además en más de un sentido Van Helsing quiere ser Drácula,
¿Saben? Van Helsing lo que quiere también es conocimiento, o sea, por eso tiene tantos títulos, ¿saben? Por eso es médico y maestro y demás, o sea, lo que Van Helsing también quiere es, ¿cómo se llama? El conocimiento. Si por Van Helsing fuera, él se inscribiría a la escolomancia, pero bueno, más Bueno, ya allá ves de... que también en una de esas también menciona que cómo le van a hacer si sale mal, y también menciona, también sé de leyes. Sí, no, Van Helsing sabe absolutamente todo, porque te digo, es un tipo lleno de conocimiento. A mí me parece un imbécil, pero bueno, pues es un tipo además lleno de conocimiento, ¿no? Luego vamos a entrar más a detalle, a ese detalle en lo particular, sobre todo en la relación de Van Helsing, pero aquí lo que estamos viendo es que Van Helsing descubre que hay un tema sobrenatural, insisto, es como el pa de Carras, es como, no, Van Helsing más bien es como el pa de Merrin en El Exorcista, ¿no? Es el que trae el exorcismo y es el que exorciza al final del día al demonio, como pues arrancándole la cabeza, ¿no? Cortándole la cabeza y clavándole una estaca de 3 pies en el corazón. Acuérdense, ese es parte del mito rumano de la tradición vampírica, que ahorita vamos a entrar a ello, es la segunda parte de la charla. A lo que voy es que una vez que la libera, perdón, una vez que muere Lucy, en teoría, y se convierte en este monstruo, fíjense, el monstruo es completamente sensual, ¿sabes? O sea, inclusive tanto John Seward en varios momentos del libro dice, ¿cómo es posible que muerta se vea más hermosa que cuando estaba viva? ¿Sabes? O sea, esta parte es importante porque además también hay un momento donde ella seduce a Arthur, le dice, deja a los demás y vente conmigo, ¿no? Entonces en ese momento ella está sumamente sensual y sexual, ¿no? Ella ahí se está utilizando todos sus hechizos, porque acuérdense, es bruja. Acuérdense que el vampirismo, en más de un sentido, es brujería, ¿no? Todo lo que no era aceptado por la Iglesia Católica se consideraba brujería. Entonces, particularmente la mujer, la figura femenina, pues es considerada bruja pues, por la naturaleza que tiene. Entonces, todo lo que sea femenino, pues es de bruja y hay que quemarla. Pues acuérdense que se quemaban a las brujas. La Iglesia Católica particularmente era súper inquisitiva, de ahí la Inquisición, ¿no? En quemar brujas, ¿no? O sea, oye, es que ella me hechizó con una mirada, quémenla por bruja. ¿Sí me entiendes? O sea, el hombre decía cualquier tarugada y a las pobres mujeres pues las quemaban literalmente porque alguien decía que eran brujas. ¿Saben? Acuérdate, la figura femenina, la Iglesia Católica siempre la ha endemoniado, siempre ha sido, es el diablo, es el responsable de todos nuestros males, ¿no? Eso no lo digo yo, lo dice la Iglesia Católica. Y por lo tanto, eh, Lucy es sumamente sensual, ¿sí? Y vuelve a repetirlo, o sea, no nada más son las 3 vampiras del castillo, sino es Lucy. Y bueno, viene un todavía recargo fuerte con Mina, cuando ya se está convirtiendo ella en vampira, inclusive ella tiene estos arranques que son mucho más como de dominatrix hacia Van Helsing, ¿sabes? O sea, como ella tiene el dominio, ella tiene el control, ¿no? En una relación. Hasta aquí vamos bien. Vemos los paralelismos entre unas figuras y Sí, otras, ¿no? sí, sí. El vampiro masculino es horroroso y el vampiro femenino es hermoso, según Stoker. Ok, Bueno, eso en general creo que, en general creo que la figura de la vampira tiene una mortalidad diferente, es decir, son mortales desde el femme fatal, muchas de ellas, y tiene que ver, muchas de las vampiras como Carmila y todas estas que de pronto se han escrito, creo que son un tema también de tendencia de romper esquemas de la misma época, empoderándolas de una manera y hablando a veces incluso explícitamente de un tema sensual, como en Carmila. Entonces creo que sí, sí son escritas diferentes las vampiras del vampiro. Y en este sentido, estas 3 vampiras y sobre todo Lucy,
tiene estas características que distinguen a la vampira de esa época, que como dices, es sensual, es abierta, rompe el establishment, ¿no? Creo que va por ahí, creo que por ahí Raquel tiene opinión. Échale, Raquel. Sí, pues es que yo creo que al Drácula ser un monstruo, pues va de eso, ¿no? Es el reflejo de lo que no queremos ver, son delimitadores de la norma y pues es la transgresión de la mujer de esa época, porque me llamó mucho la atención algo que menciona Lucy de que lamentaba que las mujeres no se pudieran casar con 3 hombres a la vez, que porque tenían que ser como, Ese es ay, ¿cómo dice? un mensaje super woke al día Pero de sí lo hoy, ¿estás de dice acuerdo? Lucy o lo dice Mina. No, no, Mina es incapaz de decir eso, ¿no? ¿Cómo crees? No, eso es Lucy. Sí, lo No, dijo Mina Lucy. es sumamente mocha, sumamente puritana. Sí, lo Es la dijo Lucy. mamá, es Lo la dijo mamá, Lucy. acuérdate. De hecho, Mina, incluso hace la reflexión de como esa comparación de, no, pues, a veces quisiera ser un poco más como Lucy, pero solo lo piensa, nunca lo externa. Como dice él, sí es mucho más mocha. La parte más creepy de todo eso es que acuérdense que el que está escribiendo eso es Bram Stoker. Entonces, independientemente de Sí. Mina o Lucy, pues es Bram Stoker, ¿no? Queriendo ser mujer. Entonces, pues entonces todavía lo caricaturiza todavía un poco más, ¿no? Entonces, sí, a mí hay ciertas partes de la escritura de los personajes femeninos que me parece hasta cierto punto grotesco. De entrada, porque, bueno, pues estamos hablando ya sobre todo al día de hoy, hay una contraposición muy fuerte entre el machismo de la época victoriana a como percibimos al mundo, para bien o para mal, el día de hoy, ¿sí me entiendes? O sea, con todas las nuevas tendencias del woke o de cuestiones de mucha más apertura, pues ya es inevitable que veamos al mundo de manera diferente a como se veía en la época victoriana. Hasta aquí vamos bien. Ok. Y Ahora, bueno, nada más también que menciona esto de que las mujeres se casan porque creen que los hombres las pondrán a salvo de los temores. Y creo que va de eso, ¿no? La mujer vampira de Bram Stoker habla de a lo mejor todo lo que él temía de la sexualidad y sensualidad femenina. totalmente, ¿no? Y además, otra vez, endemoniada, ¿no? No un poco, ¿no? Esa sensualidad es endemoniada, ¿no? O sea, es el famoso me asusta, pero me gusta, ¿no? Porque además lo vemos con él, ¿no? O sea, está aterrado, pero sí dame, ¿no? Un poco, ¿no? Esa parte es Sí. importante. Ahora, entender el Drácula con el tercer Drácula que les platico, que es el Drácula mediático, el Drácula del cine, ¿no? Aquí viene la contraparte, porque el Drácula siempre ha sido personificado de manera al revés. Y si no al revés, por lo menos en la parte masculina, el Drácula siempre ha sido mucho más atractivo, ¿no? Acuérdense que el Drácula que tenemos en la cabeza es Bela Lugosi, ¿no? Y Bela Lugosi, les cuento su historia. Bela Lugosi era un actor húngaro de teatro. Y acuérdense que Drácula nace en teatro, ¿no? El mismo Stoker es teatral y el mismo Stoker hace la transición, ya les había yo platicado, de la novela al teatro, inclusive 15 días antes de publicar la novela, presenta antes la novela de teatro. Entonces, la novelización en teatro, perdón. Entonces, acuérdense que la que se queda con los derechos es Florence Stoker. Y Florence Stoker lo que negocia son los derechos de la obra de teatro, no de la obra literaria. Entonces, de entrada, acuérdate que son medios distintos y por lo tanto no se adaptan de la misma manera. Entonces, lo que les decía, tarugadas como lo del vampiro, no es tan sencillo como en la novela, lo que decía Félix hace rato, ¿no? En la novela, el Drácula, como lo vemos aquí, ¿no? En esta imagen, es mucho más lupino, lupino del lobo, ¿no? Es mucho más un hombre lobo en términos generales, ¿no? Y acuérdate, sale en todo el castillo, pues salen lobos por todos lados, ¿no? O sea, él los comanda, ¿no? Esos sí son sus familiares en más de un sentido, ¿no? Tiene ahí sus lobos para ir para abajo,
los comandas inclusive con el pensamiento, ¿sabes? Cosa que no pasa con los vampiros, o sea, no es que esté ahí con una parvada de, no sé si dice parvada o manada, pero parvada no, porque parvada es de pájaros, pero bueno, que será una manada de vampiros, volando y no los comanda a su antojo, ¿saben? Como si lo hace con los lobos. Y entonces acuérdense que ese mismo cambio que surge, ¿no? De que se convierte en vampiro en el teatro, pasa con la fisionomía del mismo vampiro. Porque si bien el vampiro Stoker es asqueroso y repugnante, en el teatro eso no vende boletos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que castean a Lugosi, y Lugosi, bueno, pues era un buen actor de teatro, pero además Lugosi era muy guapo, ¿no? Esa es la parte muy interesante, o sea, era un tipo muy atractivo, ¿saben? Entonces, cuando Lugosi toma el control, pues su presencia es única. Acuérdate que Lugosi tiene esta mirada fija, ¿no? Y además estos movimientos de mano que hace, ¿no? Y además que son muy de derretir a las mujeres, porque además Lugosi sí le habla a las mujeres. Lugosi sí está seduciendo, Lugosi se convierte en un seductor, porque además la adaptación de teatro es mucho más sensual. Entonces sí vemos aquí sobre todo en el momento en que Drácula llega a vampirizar a Lucy, que en realidad es Mina, no, a Mina, que en realidad es Lucy, que cambian los roles en la película. Eh, los fusionan, porque aquí es donde se hace un poco bolas todo el asunto, pero acuérdense que llega este momento en la película donde llega el conde Drácula en la noche a esta Mina, que es Lucy, dormida, ¿no? Ella está más dormida, como esta maja, ¿no? Esta maja ahí esperando, y llega el vampiro de noche, la acecha y un poco la seduce, porque además la mordida del vampiro del cine es algo bastante sensual, ¿no? Es esta onda que se va al cuello y es como el gran beso, ¿no? Entonces lo vemos representado una y mil veces, ¿no? En el vampiro teniendo a la dama, ¿no? Y como poseyéndola, pero de manera mucho más sensual que en la novela, insisto, en la novela es un demonio y es una posesión demoníaca, mientras que acá es un tema mucho más de contacto físico, por lo tanto lo hace mucho más sensual. Entonces, eso hace que se cimente en el imaginario colectivo esta sensación de que el conde Drácula es un personaje altamente sensual. Si a eso le sumamos que en los 30 años después, cuando llega la Hammer, acuérdense, la Hammer era una productora de cine en Inglaterra, que además le toca la llegada del cine a color, ¿no? Y esta parte va a ser bien importante entenderla, porque la Hammer dice, oye, ¿y si volvemos a hacer lo que hace la Universal hace 30 años? Acuérdate, Bela Lugosi es en 1931, ¿de acuerdo? La Hammer es en el 58, o sea, 20 años, casi 30 años después. Pero lo que estamos hablando es que Lugosi, ¿no? Abre un hito en el cine de terror porque es tan poderosa su película de Drácula que la gente se vuelve loca, ¿no? Entonces, la película de Drácula se estrena en febrero en 1931 y la gente se vuelve loca, o sea, va a carretonadas al cine y sobre todo las mujeres se vuelven locas porque acuérdate, está pasando sobre todo una época de amplia apertura sexual femenina en Estados Unidos, es el Charleston, las mujeres se liberan, ¿sabes? O sea, es esta cuestión como mucho más sexual. Y entonces ven en el cine a este hombre que las viene a seducir, porque ojo, hay varias tomas de Bela Lugosi viendo hacia la cámara con esta actitud como, ¿sabes? Como bien imponente. Todas las mujeres caen rendidas, ¿sabes? Y sobre todo el póster habla de romance, todo habla de romance, y se establece muy claramente que es una figura romántica, insisto. Pero 30 años después llega la Hammer en Inglaterra y dice, oye, ¿y si hacemos lo mismo? Entonces empiezan a filmar las mismas películas, así como Universal
filma Drácula y después hace Frankenstein, en el mismo 1931, la Hammer hace lo mismo, ¿no? Filma, nada más lo hace al revés, porque primero hace Frankenstein y después hace Drácula con Christopher Lee, que seguramente lo ubican perfectamente bien a Christopher Lee, que también era una figura muy guapa, ¿no? Porque además Christopher Lee era un tipo imponente, ¿no? Creo que medía como 2 metros y cacho, pero además físicamente muy atractivo, pero además tenía una presencia imponente y tenía el vocerrón brutal. Pero justo la Hammer lo que inaugura es 2 cosas importantes: color y sexo, porque el sexo vende, ¿no? Entonces, color es importante porque acuérdense, antes el cine era blanco y negro y justo a la Hammer le toca la transición al color. Y esta parte va a ser importante porque mete mucho la sangre, entonces lo hace sumamente gore, ¿no? El Drácula de Christopher Lee, de la Hammer en Inglaterra, es muy gore, ¿no? Si bien el Drácula de Bela Lugosi no vemos nada de sangre, ¿no? No hay ni siquiera colmillos, ¿no? No hay nada, insisto, es mucho más sensual, mucho más romántico, ¿no? Acá sí vemos gore, pero aparte vemos mucho más sexo. ¿Por qué? Porque estaban los 60s, y acuérdate, el sexo vende, entonces hay una apertura mucho más hacia el sexo, y como vende más, y pues lo que él quiere el cine es vender boletos, entonces literalmente encueran a todas las mujeres, literalmente, ¿no? Hablando de machismo en medios, ¿no? La Hammer es particularmente machista, ¿no? Los hombres son muy guapos y son seductores, y las mujeres caen rendidas y todas se encueran, literalmente. Entonces, todas las mujeres que salen en la Hammer, literalmente salen enseñando los pechos y demás, cosa que además se establece también en una tradición vampírica muy importante. Inclusive hasta el santo tiene sus manifestaciones. Recordemos que hay la película de El Santo contra Drácula aquí en México. Hay 2 versiones, ¿no? Hay la versión, digamos, clean, ¿no? Que es una versión más hacia el público mexicano, ¿no? Que es una versión que no tiene sexo, literalmente, es una versión censurada, porque acuérdate, el mexicano es mucho más mocho en más de un sentido, pero la misma película en francés, pues es inclusive hasta casi triple X, ¿no? Porque tiene escenas porno que fueron editadas aquí en México. Entonces, esa tradición se sigue dando, ¿no? La sensualidad de la figura femenina, pues acuérdate, bueno, pues sobre todo en los años 80 se utilizaba como un objeto sexual, ¿no? Entonces, particularmente la Hammer hace énfasis en esa explotación sexual, se llamó sexploitation, o sea, porque se sexualizó mucho la figura femenina y se utilizaba como una figura de explotación, sobre todo pues para vender boletos. Entonces, eso pasa mucho con el Hammer, y entonces eso cimenta la sensación de Drácula y el sexo, cuando en la novela, insisto, no pasa nada. Y luego, para acabarla de fastidiar, 30 años después, porque Drácula siempre regresa al cine 30 años después, ¿no? En los 90s, ¿no? Llega Francis Ford Coppola y entonces vincula como todo, ¿no? Tiene la parte sexual, ¿no? Porque vemos ahí de nueva cuenta el tema del hombre lobo teniendo sexo con Lucy, ¿no? En un sexo explícito, pero mete el romance y mete el gore, ¿no? Acuérdate, el gore es una locura. La película de Francis Ford Coppola, como hay sangre por todos lados, ¿no? Cuando muere Lucy y demás. Entonces, eso, acuérdate, en el mito de Drácula, hay que tener como muy claro de qué Drácula estamos hablando, porque si es el Drácula literario, no hay ni romance, ni sensualidad, ni sexualidad, ¿no? Aquí estamos hablando de un monstruo despiadado que le vende su alma al diablo por conocimiento, y lo único que quiere es seguir con el tema del conocimiento, versus el vampiro del cine, que sí ha sido un vampiro sumamente romántico, ¿no? Romántico en el sentido como lo entendemos nosotros, porque se ha sexualizado la imagen del vampiro al grado de ponerlo como la figura dominante en esta relación hombre-mujer. Ya después vino Anne Rice en los 70s y escribió Entrevista con el vampiro.
Y esta va a ser un giro de tuerca bien interesante porque Anne Rice, siendo ella mujer, escribe vampiros homosexuales, ¿no? Entonces ella sí hace a su Lestat completamente homosexual, a su Louis lo hace completamente homosexual, ¿no? Y entonces es muy interesante porque entonces a partir de ahí los vampiros agarran un giro también hacia lo homosexual, que va a ser muy interesante, muy sexualizados, ¿no? Los vampiros. Hay una rama ahí muy interesante que además hoy termina en Vampire Diaries, se llama, ¿no? Una serie de televisión, ¿no? Bueno, Donde Vampire Diaries también bebe de unos libros que en México se anunciaron como crónicas vampíricas, que realmente las crónicas vampíricas son las de Anne Rice, pero en México así las vendieron, claro. con Damon y el otro, Pero el al final del día Salvatore. también son vampiros guapitos, son los vampiros guapos homosexualizados, ¿no? Que de ahí retoman después los Stephen Meyer para hacer sus vampiros vegetarianos, ¿no? Todavía peor, ¿no? Porque ya es la distorsión de la distorsión de la distorsión, ¿no? Acuérdense que en 128 años de que salió Drácula se ha hecho un teléfono descompuesto en más de un sentido y justo lo que dices de Twilight, ¿no? De Crepúsculo, pues ya es el refrito, el refrito, el refrito. Acuérdense que les decía yo del teléfono descompuesto, ¿no? Que dices una cosa y en la quinta vuelta ya es otra cosa. Pues ahí vamos con esos vampiros, ¿no? Ahorita estamos regresando al vampiro. No, es que preguntarte, ¿y no Sí. tendrá que ver también como que toman al vampiro para representar el conflicto de la época? Porque ahorita que citas que Anne Rice es de los 70, pues estaba todo lo del SIDA, ¿no? Y la homosexualidad muy castigada, y pues ella avienta como el dedo en la llaga de, pues, los vampiros homosexuales. No sé Mira, si ahí ahí el tienes monstruo. el vampiro sin duda alguna, creo que tienes ahí una teoría muy interesante porque el vampiro es sin duda el reflejo de nuestro tiempo, ¿no? O sea, por muchos años el vampiro era mítico y ahorita vamos a entrar a esa parte que es lo que nos falta tratar, no nada más es la sensualidad, sino es el mito. Eh, um, tienes razón, o sea, porque es un reflejo de nuestro tiempo. Ahora, se ha ido acelerando, pues claramente con la llegada de los medios de comunicación, ¿no? Conforme llegan medios de comunicación aparecen más vampiros, ¿no? Porque más, bueno, pues son muy recurrentes, ¿no? Pues la misma historia de Drácula, ¿no? Llega Drácula al cine con Universal y del mismo, como Universal ve que es muy rentable el personaje, entonces ahora saca la hija de Drácula, el hijo de Drácula, Drácula contra Frankenstein, Drácula contra esto. Entonces empiezan a jalar, ¿no? La hebra y empiezan a hacer lo que se llama la expansión del universo narrativo. Entonces ya no es la novela, sino que hay muchos más personajes y empieza a crecer un universo y que se empiezan a detonar. Y entonces ahí es donde vienen es como un árbol genealógico al final del día, ¿no? Tienes uno donde partes el tronco y muchas ramas que van creciendo, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, sobre todo con la sexualidad con Drácula. Y por Insisto, ¿vale? ejemplo, ahora con este último Drácula, que está romantizado y todo, Muy pero bien. creo que también habla de lo que es un duelo muy traumático y bloqueado, ¿no? Que Bien. yo creo que últimamente las películas de terror giran alrededor de los duelos. Qué interesante. Fíjate, traes de nuevo algo interesante a la mesa porque el tema de Nosferatu, de nueva cuenta, es algo súper controvertido. Recordemos que Nosferatu siempre se ha dicho que es la adaptación de Drácula al cine y por lo tanto Florence Stoker eh, procedió a la demanda y a la cacería y a todo. Yo les vuelvo a insistir que Nosferatu no es Drácula. Para nada, para nada, para nada. Es de la misma analogía que Jason Voorhees con Michael Myers de Halloween. Jason Voorhees, el asesino de Viernes 13 en las películas, acuérdate, es un asesino que utiliza cualquier herramienta que está a su alrededor para matar mujeres, ¿no? Particularmente que tienen sexo, ¿no? Las mujeres más libertinas son las que está cazando Jason. Utiliza una máscara, ¿no? Para tapar su identidad, ¿no? Y esa es su onda, ¿no? Por el otro lado tienes a Michael Myers, que es un personaje que utiliza su máscara,
y utiliza cualquier herramienta que haya a su alrededor para matar mujeres virginales. Entonces, ¿es el mismo personaje? No. Oye, ¿tienen las mismas características? Sí. ¿Es válido que tenga en dos personajes distintos las mismas características? Claro. Lo vemos todo el tiempo, lo vemos ahorita con los cómics, por ejemplo. Si vemos DC, ¿no? Tienen siempre su contraparte con Marvel, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, tienes al Capitán América, que sería como Superman. Tienes a Batman, que sería, ¿sabes? O sea, todos tienen su contraparte. Acuérdate que, sobre todo en los cómics, pasaba mucho que tenía éxito un personaje y de inmediato la competencia sacaba su contraparte, ¿no? El caso que me da mucha risa es, por ejemplo, el hombre elástico en DC, que es un hombre literalmente que es como de goma, ¿no? Y pues también tienes al hombre elástico en Marvel, que es el de los Cuatro Fantásticos. Entonces, si se fijan, son personajes que son espejo, ¿no? Y es muy válido tenerlos. Y es el mismo caso que está pasando con Nosferatu y Drácula. ¿Son parecidos? Sí. ¿Los dos son vampiros? Sí. ¿Los dos están en Transilvania? Sí. ¿Son el mismo? No. Son diametralmente opuestos, porque ojo, el vampiro de Nosferatu, ese sí es un vampiro que está atachado a una figura femenina. ¿Sabes? O sea, se vuelve loco. Y me gusta mucho cómo lo resuelve Robert Eggers, porque habla de un pacto satánico, ¿no? Y el pacto satánico se rompe gracias a ella, ¿no? A ella que se voluntariamente se ofrece para matar a la bestia, ¿no? Bueno, pues que es parte del mito del vampiro. Y esta parte va a ser bien interesante porque en Nosferatu de 1922, en la original de Murnau, lo que tienes es un vampiro que está obsesionado con una mujer, ¿no? O sea, en el momento que llega Hooter, ¿no? Que es Jonathan Harker, acuérdense que ahí sí ve el pendiente, ¿no? Donde viene la foto de Nina, que es Mina, ¿no? Entonces, y se vuelve loco, y entonces es ahí donde cambia todos los planes y hace que él se mude a Dresden precisamente para estar con ella, ¿no? Entonces, ahí sí hay un attachment muy importante entre la figura del vampiro, ¿no? Y la figura de ella, la figura femenina, cosa que se hace más fuerte en la versión de 1970 de Werner Herzog, ¿no? Aquí viene un error brutal de Werner Herzog, ¿no? Mientras Murnau, perdón por soltar tantos nombres, pero es un poco así la onda. Acuérdate, Murnau y Alvin Grau fueron los que hicieron la película en 1922. Murnau fue el director, Alvin Grau fue el productor y el que escribió básicamente la historia, ¿de acuerdo? Mientras que ellos tienen a su Nosferatu, ¿de acuerdo? Y lo llaman Nosferatu. Sí, claro, se lo robaron de la novela, porque ojo, en la novela se menciona la palabra Nosferatu y de ahí dijeron Matanga y de ahí nombraron Nosferatu a su película, ¿sí? Entonces, ahí está el vínculo con la película, pero son totalmente historias totalmente distintas. Sin embargo, Werner Herzog, que es el director que hizo el remake de Nosferatu en 1979, por sus pistolas decide nombrar a los personajes como en la novela. Entonces, en la película Nosferatu de 1979, Nosferatu no se llama Nosferatu, sino se llama Drácula. Nina no se llama Nina, se llama Mina. Hooter no se llama Hooter, se llama Harker. ¿Sabes? Entonces, por una necedad del director, cambia todos los nombres y utiliza los nombres de la novela, lo cual hace ya una confusión de locura, ¿sabes? Porque entonces ya no sabes si son los personajes de la novela o si son los personajes del cine. Y eso, Robert Eggers todavía lo hace peor, porque entonces dice, ok, vamos a regresar a 1922, ¿no? Nos olvidamos de los personajes. Se llama Orlok, se llama Nina, ¿sí? Regresa al original, pero comete un error brutal que a mí me parece que es lapidario para su película y por eso ya pasó desapercibida y no va a pasar al imaginario como él hubiera querido que pasara. En este último remake, el de hace un año, físicamente, su conde Orlok es el conde Drácula de la novela. Y acuérdate que ese es un problema, porque al final del día,
¿no? Sigue mezclando las dos cosas. O sea, es como si en la siguiente película de Viernes 13, Jason Voorhees saliera vestido de Michael Myers. Que dices, no, espérate, ¿cómo? O sea, si Jason utiliza una máscara de hockey y aquí sale con una máscara de William Shatner blanca, ¿qué onda? No, pero es Jason. Pues sí, güey, pero tiene la máscara de Michael Myers, ¿sí? Eso es lo que está pasando con este Nosferatu. Literalmente es, sí, el Conde Orlok, el original, que es otro personaje que está enamoradísimo de una, que tiene un fetiche, inclusive hasta sexual, con una mujer, ¿no? Pero el look es el de Drácula. Entonces ahí es donde se termina de ir todo a la mierda. Pero bueno, regresando a ese punto es bien importante, porque ojo, el vampiro de Robert Eggers, este último Nosferatu que vimos, que a mí me parece una gran película, excepto por el visual de Drácula. Yo creo que ese es lo que insisto, si él hubiera hecho un Conde Orlok original, hubiera sido un madrazo de película, pero no hizo a Drácula, entonces ahí es donde pierde fuerza, porque entonces pues se lo avienta a Drácula el asunto. Pero lo que voy es que aquí sí hay un tema sensual y hay un tema súper sexual en esta última versión. O sea, como en ninguna otra versión se había sexualizado tanto la relación entre ella y el conde Drácula. Tan es así que aquí el conde Drácula, o más bien el conde Orlok, ¿no? Que visualmente es Drácula, perdón la confusión, pero así es la onda. Lo que sucede es que es un incubo. ¿Qué es un incubo? Un demonio que en las noches les da placer bueno, en este caso a las mujeres. Acuérdate que el súcubo es un demonio femenino que atiende a los hombres, mientras que el incubo, a ver si no estoy al revés, alguien podría checar, a lo mejor me estoy confundiendo y lo estoy diciendo al revés. La mujer es Está bien. súcubo y Entonces el ya estoy hombre bien, es ¿verdad? incubo. Entonces, ok. Entonces la mujer sí es súcubo y el hombre es incubo. Entonces el incubo es el demonio que te viene a visitar en las noches y que te da placer. Digo, no es otra cosa, acuérdate, acuérdate que estamos en una época donde la gente no entendía nada. Entonces, bueno, pues tienes un sueño erótico en la noche y bueno, pues tuviste una emisión nocturna, ya sea hombre o mujer, tuviste placer, ¿no? Ni hablar. Entonces, en la noche te despiertas como, ¡ay, qué me acaba de pasar! ¿Sabes? Entonces, bueno, pues en la época medieval, pues pensaba que era un demonio que se te paraba, ¿no? Y que tenía sexo contigo, ¿no? Entonces, por eso daba tanto miedo. Pero justo Robert Eggers aprovecha ese demonio, ¿no? Y lo lleva al extremo en esta versión, porque a ella la presenta como una ninfómana. O sea, ella literalmente tiene apetitos tan grandes que ningún hombre la puede saciar. Tan es así que su apetito es tan grande que se conecta con un ser sobrenatural, con este incubo, y entonces tiene un pacto con ella. Entonces le dice, sí, yo te voy a saciar, ¿no? O sea, tú eres mi apetito, se lo dice en algún momento, yo te voy a saciar sexualmente, ¿no? Es muy claramente la relación que existe entre este Nosferatu, ¿no? Y creo que se llama Nina, ¿no? En esta nueva versión. Entonces, hay un tema sexual, ¿no? Muy fuerte, tan es así que se convierte casi en una posesión demoníaca. Entonces ahí es donde los límites, ¿no? Se desdibujan, esa es la realidad, ¿no? Porque ha sido tanta insisto, la transmedia de Drácula que ya no sabe uno cuál es cuál. No, porque sobre todo con Nosferatu, que sí hay una relación afectiva y sensual entre vampiro y femenina, ¿no? Esa sí es muy clara, ¿no? Eso se ha llevado mucho al estereotipo de Drácula. ¿Vamos bien aquí con la parte sensual, sexual? Sí. Sí, todo ok. Entendemos la diferencia Nosferatu y Drácula y que sí, sobre todo, Nosferatu sí, su historia sí es completamente sensual.
sea, ahí sí vemos a ese vampiro, pues buscando a la dama, ¿no? Entonces, bueno, regresando ya para ir cerrando, porque nos quedan ya 15 minutos de nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Vamos a revisar básicamente... ¿Eu? No, adelante, adelante. Ok. Vamos a revisar un poco la construcción del mito del vampiro de Stoker. Recuérdate que Stoker, él parte de las cosas que él lee y las cosas que lo anteceden. Entonces, lo que él lo antecede, pues es este vampiro horroroso, ¿no? Que se levanta de la tumba. Recuerden que el vampiro Stoker no es el vampiro atractivo del cine. Este es un vampiro que, como lo vemos en este grabado, porque ojo, acuérdate que hay una producción limitada de imágenes en 1890, no es como ahorita que entras al internet y hay 30,000 cosas nuevas cada día. En ese entonces la producción de imágenes era muy limitada, porque acuérdate, pues reproducir una imagen, pues necesitabas una imprenta, y para tener una imprenta, pues era un desmadre. Acuérdate que Gutenberg la inventa en 1490 y fue el gran invento que revolucionó al ser humano. La imprenta pues cambia porque además de no tener libros, imagínate, ya hay libros, o sea, es la gran locura. Y eso, acuérdate que viene mucho con imágenes, porque sobre todo, pues la gente no sabía leer, pues está chingón que haya libros, pero pues yo no sé leer, ¿sabes? O sea, se acaban de inventar los libros, no se inventaron junto con las universidades, o sea, la gente, pues le dabas un libro y pues veía pues, garabatos, ¿no? Pero entonces a los libros se le empiezan a poner grabados. Entonces, ¿por qué? Y de ahí viene la famosa frase que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque, ojo, una imagen tú la entiendes. Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes de la imagen del lado izquierdo? ¿Alguien? Es la de la amarilla, Sí, ajá. pues es este muerto que regresa de la muerte, ¿no? ¿Y cómo es él? Pues está cadavérico, Uh-huh. ¿Cómo sabes que regresa de la muerte? pues porque parece que está en un cementerio, ¿no? Y como que Muy bien. ¿Cómo saliendo de sabes que es un cementerio? porque están las cruces. Muy bien. ¿Viste? Tito. ¿Viste? Todos esos son símbolos, ¿no? O sea, una cruz te llevó a pensar en religión, la religión puesta con un cadáver te llevó a pensar en un cementerio y demás. Ahora, mi pregunta es, ¿tú sabes hablar bávaro antiguo? No, todavía no. Ahí lo tienes, porque este es un grabado bávaro antiguo. Esa parte va a ser importante que la entendamos. Hay algo que me está molestando ahí, no sé qué sea, no sé quién sea, pero apáguenlo, por favor. Me distrae muchísimo. Entonces, ojo, aquí lo que tenemos es algo súper importante. Acuérdate que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, mientras que los libros se escribían, insisto, y solamente unos cuantos lo podían leer, las imágenes las entendemos todos, sin importar, ¿no? Que vivamos, seamos bávaros, ¿no? Hace 400 años, o que seamos mexicanos 400 años después. Una imagen la entendemos porque además nos da contexto. Ojo, yo nunca he visto un cadáver como está ese cadáver, pero yo entiendo ese cadáver, o sea, porque sé que adentro de mí hay un esqueleto. Aquí está Ramiro que no se ejemplifica. Adentro de mí hay un Ramiro, ¿sabes? Entonces, yo extrapolo eso y bueno, pues ahí hay una fantasía, porque ojo, pues eso que estamos viendo tampoco sucede. O sea, la última vez que pregunté, ningún cadáver se levanta de su tumba, agarra, pues, ¿qué será eso? Como la tapa de su ataúd, ¿no? Y pues se levanta a caminar entre el cementerio. Pero lo estoy viendo y por lo tanto me lo imagino. Entonces, acuérdate, una imagen habla más que 1000 palabras. Y esto es algo que Bram Stoker sí veía, ¿no? Son muy pocas las imágenes vampíricas antes de Bram Stoker, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta es una de ellas. Dos, pues la que tienes ahí al lado, ¿no? La imagen rosa. No, acuérdate, bueno, ahí tienes
claramente está la figura de una vampira, otra vez una mujer vampira, que ojo, ella no se ve horrible, por ejemplo, ahí lo ves, a diferencia, ¿no? El vampiro masculino es horroroso y la figura femenina, ella sí se ve guapa, ¿sabes? O ella sí está bonita, ¿no? Está como dormida, ¿no? Tiene senda, ¿ya vieron aquí está la estaca, ¿ya la vieron? Esta es la estaca. O sea, es tamaño estaca, ¿sabes? O sea, para que no te levantes. Acuérdate que la estaca tenía una función práctica. En el mito del vampiro, la función práctica es tan grande que te voy a atravesar el corazón, pero más bien la idea era clavarlo al piso. Por eso es que es tan grande la estaca. Lo clavo al piso para que no te levantes de la tumba, compadre. Esa es la función de la estaca. Tenía una función práctica, que el vampiro no se levantara de la tumba. O sea, sí te lo clavo, pero por ejemplo, ahorita ya en el cine ya se perdió eso. O sea, tenemos esta estaquita, acuérdate, ¿no? Esta estaquita es del cine, ¿no? Entonces, esta estaquita, pues te la clavo, pues sí, pero esta no me atraviesa el corazón y está chido, pero no me clava al piso, por lo tanto no funciona. ¿Sí? Esa es parte del mito. Entonces, recuérdate, el mito viene de la practicidad. Si, acuérdate, no sabía nada de medicina y de repente entierras a alguien con vida, ¿no? Y ese alguien con vida está gritando, ¿no? Y está rasgando, sáquenme de aquí, quiere salir de su tumba y pues de repente alguien lo escucha, ¿no? Cavan, levantan eso y el cadáver está así, en una posición distinta. Dijeron, ay, no mames, este güey sí cobró vida. Acuérdense, es un tema de sentido común. Hoy por hoy lo vemos y nos decimos, no, pues cómo, compadre, pues es que lo enterraste vivo, ¿sabes? ¿No? Pero en ese momento la gente no lo entendía. Entonces, acuérdate, ahí viene la parte del mito, ¿no? Y esta parte es interesante. Mira, ahí vemos otra vez el súcubo, ¿no? Precisamente en 1781, ahí aparece por primera vez este cuadro famosísimo que se llama La pesadilla de Nightmare, ¿no? Donde del lado derecho, ¿no? Donde vemos a la mujer como una maja, ¿no? Ahí tendida, ¿no? Y está el demonio arriba de ella, ¿no? Es este súcubo, ¿no? Perdón, está este íncubo que le está dando sensualidad, le da placer, que por cierto, tiene dos partes esa obra, son dos pinturas, y si se fijan, las dos hablan de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando la charla del día de hoy, no vemos que estas pocas imágenes que tenemos sí generan esta imagen del vampiro que regresa de la tumba, o sea, es un mito, ¿no? Que es el regreso del muerto viviente. Ese muerto viviente ya se ha perdido hoy completamente del mito vampírico, ¿no? Lo que decías, Félix, hace rato de los los de vampiros de Twilight, no, pues tienen todo menos de muerto, ¿no? Porque acuérdate, muerto es alguien apestoso, alguien que ya perdió la vitalidad, ¿no? Ya se le fue la vida y por lo tanto se convierte en un cadáver, ¿no? En un cadáver que regresa de la tumba. Bueno, pues eso, los vampiros de Twilight son todo menos eso, al contrario, son vampiros hermosos que brillan con el sol, ¿no? Esa parte es bien interesante. Y ojo, para terminar con esto, porque ojo, vamos a entrar ya a la literatura, nuestra siguiente sesión. Hay tres manifestaciones antes del vampiro de Stoker, ¿no? Y una de ellas es el vampiro bueno, se le atribuye a Polidori. A John Polidori, ¿no? Exactamente. Se le atribuye a Polidori, pero bueno, pues al final del día es el arquetipo del vampiro que da, ¿no? El vampiro que utiliza Polidori es el arquetipo del vampiro que se va a robar Stoker después, ¿no? Stoker no inventa al aristócrata que vive en tierras lejanas, ¿no? Ese es el arquetipo que establece Polidori, precisamente, ese vampiro aristocrático que vive lejos y por lo tanto es la otra edad. Acuérdate que todo lo que no es cercano a mí me espanta. Es como ahorita, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que es alien, ¿no? Todo lo que sea mexicano, todo lo que venga de afuera, ¿no? Hay que acabar con ellos, ¿no? Son nuestros enemigos, ¿no? Ese es el tema del nacionalismo. Siempre pasa en México, ahorita está pasando el tema de la gentrificación, ¿no?
todo lo que son extranjeros, no, hay que acabar con ellos, son nuestros enemigos, ¿no? Y vamos contra ellos. Ahora imagínate eso exacerbado en la figura de un noble, ¿no? Que además pues termina trayendo enfermedades, ¿no? A donde vives. Esa es un poco la historia del vampiro. Hasta aquí. Todo ok. ¿Sí? Queda clara la parte de la sensualidad, la sexualidad en Drácula y dónde entra cada una de ellas. Sí, sí hay una sensualidad con Drácula implícita, pero además es en el cine, en la novela no. Por eso les digo que hay que entender a los tres Dráculas, ¿no? Y si entendemos esos tres Dráculas, entendemos pues, las grandes diferencias que hay entre cada uno de ellos, ¿no? Insisto, está el Drácula de la historia, que poco o nada tiene que ver con el Drácula de la novela, que poco o nada tiene que ver con el Drácula del cine, ¿no? ¿Están de acuerdo? No. Yo no te saliste, Félix. Cambias de setting cada que volteo a verte, estás en un No, setting. lo que pasa es que ando medio de vacaciones aquí en Cuernavaca. Ah, qué bien. Entonces estaba en la laptop, pero se le acabó la pila y me pasé a la cama, ya me dio hambre y me bajé al restaurante. Ah, muy bien. Pues disfruta la vacación. Gracias. Ahora hasta allá. Chicos, chicas, chiques, ¿algo más para el día de hoy? Moni, ¿qué te pareció? No, todo bien, muy interesante. Sí, ¿te has sentido lo que Estaba platicamos el día de hoy? pensando en la escena de la novela, Sí. donde, pues donde encuentran a Drácula ahí con Mina pues en la cama, ¿verdad? Que Sí, Jonathan está ahí tirado ahí sí. dormido. Entonces digo, pues Bien, esa la agarraron para la película, ¿verdad? bien hecho. Es un muy buen apunte, Moni. Fíjate, Ajá. ahí tienes una distorsión muy importante del texto, ¿no? Porque, ojo, en el texto original estás hablando de una violación en más de un sentido. Y, ojo, aquí hay un abuso con poder del conde Drácula hacia Mina, porque, ojo, mientras Jonathan está dormido, que además el mismo Drácula lo tiene dormido, lo tiene con sus poderes, lo tiene atarugado, ¿no? Él abusa de Mina frente de él y le dice, cuidado, y dice ruido porque lo mato, ¿no? Entonces hay un tema de posesión, pero a la mala. Y además hay un tema de la garra, ¿no? Según Stoker, la garra de la cabeza, y acuérdate que el conde Drácula tiene la fuerza de 20 hombres, o sea, no es como que sea alguien, ¿no? Entonces es como si tú agarras a un niño de Sí, 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 un dice, la año obliga, o sea, la obliga, pero y la ¿cómo tomaron así obliga, como que y de ya hecho en la película? le está asfixiando. O sea, le está asfixiando con su propia sangre, porque él se abre, ¿no? Entonces está emanando la sangre, la tiene literalmente así, y la sangre Ujú. le brota tanto que la está ahogando, y ella no tiene de otra más que respirar, y en ese momento es que toma la sangre. Fíjate qué escena tan violenta, ¿no? Porque además, Sí. ojo, con maldad, el conde lo hace y le dice, hija de la tiznada, si hablas, lo mato, cabrón. Y entonces ella está aterrada y además acuérdate que ella termina y cuando entra en sí, cuando llega Van Helsing, no mames lo que me acaba de pasar. O sea, es como si lo acaban de violar, literalmente. Y si vemos eso traducido en la película, es la escena más romántica. Porque Sí, si sí, es de bien las más bonitas. es de las más bonitas, porque además si bien hay un tema de que ella le dice, ¿cómo mataste a Lucy? Eres un infeliz. Ay, pero te amo, 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 te amo. Oye, y le dice, dame esa muerte, dice, déjame beber de esa muerte. ¿No? Y ella le dice, quiero ser inmortal para estar contigo por siempre. Es Mina la que lo dice ahí en un acto sumamente romántico, pero pues nada que ver con Ujú. la novela. Por eso les digo yo que esa es media elusiva esa peli porque engaña mucho, ¿no? Se vendió como la más fiel a la novela de Stoker, pero como sí utilizan ciertas cosas de la novela, pero le da un twist,
Entonces asumimos que así es la novela, pero pues nada que ver, ¿no? Es muy buen apunte ese que acabas de traer, Moni. Ese creo que es Y hay que hay que regresar al libro porque luego se olvida, así como que, ay, o sea, de tanto que uno está acostumbrado al vampiro romántico, como que se olvida, y si pasó, no pasó, hay que buscarle en el libro. hay que buscarle, y por eso te digo, hay que regresar siempre al libro. Qué bueno que lo estás leyendo, ¿no? Ujú. Buenísimo. De todas maneras, acuérdense que todavía tenemos un par de semanitas antes de entrar de lleno a la lectura del libro, ¿de acuerdo? Entonces, la semana que entra tenemos nuestra cuarta sesión. Sí es cuarta, ¿cierto? Tercera apenas. Tercera apenas. No, esta fue la tercera. ¿No? ¿O sí? No, esta fue la tercera, sí, esta fue la tercera. La semana que entra es nuestra cuarta reunión. Sí, tienes razón, es la tercera. Ajá. Entonces, todavía, digamos que estamos todavía tras bambalinas, ¿no? Del detrás de cámaras, y ya a partir de la cuarta ya entramos de lleno al texto. Entonces, si todavía no lo han terminado de leer, todavía tienen un par de semanas más, ¿de acuerdo? Raquel, ¿alguna duda? Nada, muchas gracias. ¿Estamos Ya bien? voy en el capítulo 14 y de repente Ah, sí, perfecto. como que, ya, que avance la historia, es muy Ya casi, descriptivo. ya Sí, casi. pero ahí la llevo. Ya Sí, casi. sí, sí. Estás en una parte muy. Disfrútala, pues está fácil. Estás justo en Lucy. Muy bien. Muy bien, pues cena rico, Félix, Moni, Raquel, les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Les suplico, por favor, la semana que entra, muy puntuales. Muy Sí, puntuales. perdón. Pero mal, porfa, porque además no puedo empezar con hoy a la pobre Moni le tuve que cancelar porque nada más estamos ella y yo viéndonos las caras. Órale, pues, ahí nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Un abrazo a Gracias. todos, bye. Creo que, bueno, ya no están estos chicos de Cloud.